los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús con la expectativa de que ahora la agenda de Jesús se iba a llenar en muchos países y era el tiempo perfecto y predilecto para que Jesús fuera famoso y para que ellos lo acompañaran en sus viajes. La mayor expectativa de Felipe y de Andrés era que fueron los primeros en contactar a alguien que no era judío. Estos eran griegos. Yo me imagino que entre los dos comenzaron a hacer planes en qué hotel se iban a quedar o a qué ciudad iban a ir. Y lo tremendo de esto es que la respuesta de Jesús dejó atónitos a los dos discípulos. Versículo 23. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora. Yo me imagino que estos dos discípulos dijeron: viste, ahora nos toca ir con él de correría. Este es el tiempo para conocer muchas partes y llenar la agenda. Pero no esperaban lo que dijo Jesús. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Sea glorificado. Es la hora para que el Hijo del Hombre sea conocido. Pero miren la diferencia a lo que el mundo conoce. Versículo 24: de cierto os digo, cuando 2 veces Dios menciona algo es porque es muy importante. Hay que prestarle atención. Es una clave espiritual, es un principio espiritual que si logramos entenderlo y vivir en él, vamos a dar fruto y vamos a tener una aceleración profética. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, si logra morir, si se logra quebrantar, si se logra romper, lleva mucho fruto. El que ama su vida del alma, en el original diría así: el que ama la vida de su alma, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. El versículo 24, en 3 versiones diferentes encontré esto. Les digo la verdad, el grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo. Sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos, una abundante cosecha de nuevas vidas. La glorificación de Jesús comenzaría con su muerte, comenzaría en la cruz, comenzaría en su negación y terminaría en su resurrección. Es el método de Dios para dar fruto. Es el método de Dios para ser exitosos. Es el método de Dios para lograr una aceleración profética en nuestras vidas y nunca volver a ser los mismos. Yo me imagino la cara de los dos discípulos aterrados de no entender de qué hablaba Jesús, ni parecido a lo que se vive hoy con este evangelio de predicadores itinerantes que van por todas partes llenando las agendas, que van por todas partes
movidos por una ofrenda, y que a la postre no bendicen a nadie, y lo que hacen es cargar al pastor que los invita. Otra versión dice: te digo la verdad, si un grano de trigo no cae en la tierra y muere, sigue siendo el mismo grano, un potencial de vida. La diferencia que hace es si cae y logra morir. Pero si cae en la tierra y muere, produce muchos granos. Y la versión Dios habla hoy: les aseguro que si el grano de trigo al caer en tierra no muere, queda él solo, pero si muere, da abundante cosecha. Este es mi título: yo soy la semilla de una gran cosecha. Quiero que usted lo repita, por favor: yo soy la semilla de una gran cosecha. Dios no te está viendo a ti solamente. Dios está viendo el potencial de vida que hay dentro de ti, y a los que van a salir de tus lomos, a los que vas a impactar, a los que vas a ganar, a los que tu vida va a bendecir para bien a muchos, sean familiares, sean amigos, sean compañeros de trabajo. Dios, cuando te llamó a ti, te llamó solo, pero no te llamó para que te quedaras solo. Te llamó para que tú dieras a luz mucha gente. Ay, Padre, conéctese conmigo. Nadie que quiera dar un fruto en Dios, nadie que quiera llegar tan alto en Dios, podrá lograrlo a menos que esté dispuesto a morir, a menos que esté dispuesto a caer, a menos que esté dispuesto a pasar largas temporadas de soledad. Así fue como comenzó Jesús su ministerio. Cuando Jesús llegó a la cruz, ya estaba muerto. Cuando Jesús llegó a la cruz, él sabía que la cruz era el punto de partida y la tumba la mayor expresión de su vida para dar fruto. La muerte y resurrección dieron a luz muchas vidas, entre ellas usted y yo. De manera que tenemos que aprender a vernos como una semilla de una gran cosecha, una semilla que Dios va a usar para levantar a mucha gente alrededor nuestra. Es nuestra responsabilidad ser una buena influencia. Es nuestra responsabilidad entender que cada vez que pasamos por procesos donde Dios nos trata, donde Dios nos brega, es porque en nuestras muertes otros van a tener vida. Primera de Corintios capítulo número 4, segunda de Corintios capítulo 4. Gloria a Dios. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 10. Llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también, y aquí está, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida. Dios nos lleva a procesos de muerte, porque los procesos de muerte liberan la vida que está en nosotros, la vida que está en esta semilla, la vida que va a dar a luz. Cada pastor y cada líder obrero de una iglesia debe entender que el mejor método de crecimiento de su iglesia no son las células, no es el evangelio cambia, es cuando pasamos por tiempos donde Dios nos brega, pasamos por tiempos de muerte, de negación, tomando la cruz. Cada proceso de muerte será un avance nuevo en Dios. Cada proceso de humillación será la oportunidad para estar más altos en Dios. En el mundo el éxito se logra a base de la personalidad, a base del impacto que causa la persona que tiene carisma. En el reino de Dios es diferente. En el reino de Dios es a través de la muerte.
es a través de la negación, es a través de los procesos de humillación. Por eso yo soy la semilla de una gran cosecha. Ahora, Hebreos capítulo 2, versículo 10. Gloria a Jesús. Hebreos 2:10. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien las cosas subsisten. Está hablando de Jesús, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, habiendo de llevar muchos hijos a una aceleración profética. Cada padre que está aquí natural es responsable de estar delante de Dios cuando Dios lo requiera, pasando por procesos de negación y de muerte. Inmediatamente usted va a ver las muertes que usted ha tenido en Dios, las va a ver reflejadas en sus hijos, porque ellos no se quedarán como están. Ellos serán reparadores de portillos, ellos edificarán ciudades. Pareciera que la muerte a este yo y a esta carne como que es el abono de lo próximo que Dios va a hacer. Cada vez que usted se niega, cada vez que usted entiende, cada vez que usted se baja, cada vez que usted muere, usted está proporcionando una aceleración sin precedentes como nunca usted la ha vivido y usted la ha tenido. Pero todo aquel que se niega a morir, todo aquel que se niega a cambiar, se va a quedar, se va a estancar. Aleluya. Habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones el autor de la salvación de ellos. Salte al versículo 16, por favor. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, hablando de Jesús y de nosotros, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. ¿Sabe por qué socorrió a la descendencia de Abraham? Porque Abraham es el máximo exponente de lo que es morir delante de Dios. El éxito de Abraham, la fructificación de Abraham, fue el resultado de su negación, fue el resultado de su obediencia, fue el resultado de entender cuando Dios lo estaba llevando a un proceso de muerte. Cuando salió de Ur de los Caldeos, fue el primer momento donde él experimentó lo que era morir. Dejar su tierra, dejar su parentela, dejar su aparente estabilidad. Él era un hombre rico, él era un hombre que tenía todas las cosas materiales, pero había una insatisfacción, había algo que no lo dejaba ser feliz. Ya tenía 70 años, ya su esposa tenía cierta edad y además de ser estéril no le daba hijos. De manera que la primera invitación que Dios le hizo fue a morir. Dios sabe a quién invita a hacer esto. Deja a Ur de los Caldeos, sal de tu tierra y de tu parentela y yo te llevaré y te mostraré un lugar que tú no conoces. Hebreos 11 dice: y obedeció por la fe para salir a un lugar que él no conocía. Es una muerte salir de un lugar donde usted aparentemente está bien e ir a un lugar que usted no conoce. Usted no sabe lo que va a suceder, pero como usted conoce a Dios, usted sabe que Dios no lo deja a uno tirado. Usted sabe que Dios no deja que uno tenga la necesidad. Si Dios te llamó, Dios va a responder por ti. ¿Y qué tal la muerte? Cuando tuvo que dejar ir a Lot, él amaba a Lot almáticamente porque era su sobrino. En cierta manera tenía una falsa responsabilidad de cuidar de ese muchacho. De pronto, al morir su padre, el padre de Lot, el hermano de Abraham, le prometió que lo iba a cuidar. Tenía lazos almáticos. Para él fue una muerte cuando lo dejó ir. ¿Qué tal la muerte que tuvo que experimentar cuando despidió a Agar e Ismael? Para él no se le hizo fácil, no fue sencillo, pero estaba obedeciendo a Dios. ¿Y qué tal la máxima expresión de la muerte de Abraham cuando Dios le pidió sacrificar a su hijo Isaac?
Cuando Abraham subió el monte y puso a su hijo en el altar, él ya estaba muerto. En esos 3 días de camino de su casa a Moriah, esos 3 días fueron de agonía, de muerte, de obediencia. Pero ¿sabe cómo se sostuvo? Adorando. Creó una atmósfera de adoración para poder morir. Hay procesos en los cuales se va a requerir de que usted adore. ¿Y sabe para qué? Para no murmurar. ¿Sabe para qué? Para no dañarnos. ¿Sabe para qué? Para no reventarnos. Y esperar el momento preciso. El cuchillo que levantó Abraham no era para Isaac, era para él. ¿Sabe por qué no murió Isaac? Porque a quien Dios quería era Abraham. Ese cuchillo era para el corazón de Abraham. Abraham estaba amando exageradamente a su hijo Isaac. Génesis 22:1 dice: al que amas. Sarcásticamente, usted ve que Dios lo dijo, pero Dios estaba molesto. Cuando Dios ve que nos apegamos a cosas o a personas, inmediatamente tú estás provocando que Dios te lleve a un proceso de muerte. Toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah. Ofrécelo allí en holocausto. Un pequeño detalle del cual yo no me había fijado. Y ofrécelo en holocausto. El holocausto era la única ofrenda donde usted lo hacía sin esperar nada a cambio. Y el holocausto era la única ofrenda donde usted tenía que ver que se quemaba completamente la ofrenda. No quedaban ni las cenizas. O sea que el pedido de Dios fue muy doloroso para Abraham. No solamente era atravesarlo con el cuchillo, sino quemarlo y ver hasta que se convirtiera en polvo. Yo dudo que aquí haya alguien todavía en un nivel. A veces Dios tiene que convertir muchos ídolos nuestros en holocausto. Te doy un consejo: no te apegues a nada ni a nadie, ni a gente ni a cosas, porque Dios las puede hacer polvo. Dios te las puede pedir en holocausto. El fuego de Dios las puede consumir y de ello no puede quedar nada. Abraham ya tenía 120 años cuando pasó la muerte de Génesis 22. Pero cuando bajó resucitado. Bajó muerto, pero en resurrección, con nuevas fuerzas, con una nueva visión. Pareciera que de lo que nos apegamos es el mayor obstáculo para que Dios pueda ir más lejos con nosotros. Creo que Dios está hablando por tanto silencio que yo oigo aquí. Porque cuando ustedes se quedan callados, es Dios que está profundizando el corazón. Hay momentos donde los holocaustos se vuelven polvo y de ello no queda nada. O hay momentos, como en el caso de Abraham, que Dios permite, porque la prueba, tú fuiste más rápido que la prueba. Tu corazón fue más ágil que la prueba. Tu determinación le demostró a Dios que no era necesario que el muchacho muriera. Eso depende de qué tanto tu corazón pueda entenderlo. Hebreos 11:12. Hebreos 11:12. Gloria a Dios. Por lo cual también de uno, y ese casi muerto, sin esperanza, solamente obedeciendo, sin ninguna conexión, sin aparentemente años para vivir, sin una aparente fertilidad o vigor físico. Y ese
ese ya casi muerto. A veces los procesos de Dios con nosotros es llevarnos a un punto donde dejemos de confiar en nosotros, en lo que sabemos hacer, en la capacidad humana. A veces Dios hace polvo lo que te rodea y puede llegarse a convertir en un bastón, que cada vez que tienes necesidad vas más fácil a ellos que a Él. Dios no le dio a Isaac, a Abraham, para que lo amara por encima de él. Al fin y al cabo, el que conoció primero fue a Dios, Abraham. Por lo cual también de uno solo, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. De uno solo, en un proceso de muerte, en un proceso donde no había esperanza con él. Pareciera que esos 3 días de la prueba de Abraham, al subir y al bajar, lo potenciaron para convertirse en lo que llegó a ser padre de una multitud. ¿Sabe dónde actuó la muerte? En el carácter, en el corazón, en la mentalidad, que no lo dejaba ir más allá de ser un padre enaltecido, de ser un padre amargado, de ser un padre frustrado, que solamente tenía el título, pero no había ninguna realidad. Usted quiere una realidad en Dios, prepárese para pasar por procesos de muerte. Salmo 72, 16. Salmo 72, 16. Será echado un puñado de grano en la tierra, en las cumbres de los montes. Aparentemente son semillas, aparentemente es una insignificante semilla, pero su fruto hará ruido en el Líbano. Dios te llamó para que hiciera ruido. ¿Por qué Dios llama a la gente que no tiene esperanza, a la gente que son los desechados, a la gente que son lo más vil? ¿Sabe para qué? Para avergonzar a los sabios. No nos creamos muchas cosas, hijos. Dios nos llamó. Cuando nos llamó no éramos nada, no teníamos nada, no éramos nadie. Pero no nos vamos a quedar allí. Yo me rehúso a quedarme allí. Dios me llamó para que yo hiciera ruido. Dios me llamó para que tuviera influencia. Dios me llamó para que pudiera impactar otras vidas. Dios me llamó para que mi vida no se quedara solamente siendo solo. Usted va a liberar el gran poder de la vida de Jesús que está dentro de usted. Cuando se logre liberar de usted, va a hacer ruido hacia afuera, va a impactar de adentro hacia afuera. Y su fruto hará ruido como el Líbano, y los de la ciudad florecerán. Van a florecer como la hierba de la tierra. Van a dar fruto. No en vano hemos pasado por lo que hemos pasado. No en vano hemos pasado por procesos que no entendemos. Algunos ya lo están entendiendo, porque Dios los llevó a ciertos procesos, a ciertos momentos que, aunque fueron dolorosos, fueron lo que nos preservó, fue lo que nos dejó morir definitivamente. Ahora estamos vivos en Dios. Ahora es el tiempo de que nosotros florezcamos, de que nosotros fructifiquemos y de que nosotros hagamos ruido. Esta iglesia va a hacer ruido en Santiago de Cali. De esta iglesia se va a hablar. El que llega aquí va a ser impactado, va a ser impartido, va a ser consolado, va a ser preparado. Usted llegó aquí a ser desafiado.
yo soy la semilla de una gran cosecha. Ahora, ¿cómo logramos ser la semilla de una gran cosecha? Número uno, cuando logramos mostrar a Jesús en nuestra vida. Es lo primero. Cuando logramos mostrar a Jesús en nuestra vida. Interesante que los griegos le hicieron una petición a los dos discípulos. Quisiéramos ver a Jesús. Quisiéramos conocerlo a Él. Todavía Felipe y Andrés no reflejaban en sus vidas a Jesús. Seguían siendo Andrés y Felipe. Aún Pedro seguía siendo la caña cascada azotada por el viento. A veces sí, a veces no. Pero ¿sabe cuándo vieron a Jesús? Cuando en el día de Pentecostés se puso en pie y le predicó a más de 3,000 personas. Y la misma gente decía: ¿y este no era del vulgo? ¿Y este no era el pescador? ¿Y este no era el que andaba con una espada cortando orejas? A Pablo lo confundieron con un Dios. Los griegos no vieron a Jesús en los discípulos. La razón por la cual no hay un fruto, no hay un resultado, viene una aceleración, es porque seguimos siendo nosotros mismos. Pablo habló del misterio escondido, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Colosenses capítulo número 1, versículo 27 al 29. A quien Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, Cristo habitando en nosotros, Cristo en nuestro carácter, Cristo en nuestra personalidad, Cristo en nuestra mente, Cristo en nuestras emociones, Cristo en nuestra alma, Cristo en nuestro cuerpo. Cada átomo lleno de Cristo, cada célula lleno de Cristo, cada gota de sangre llena de Cristo. A un punto que la gente no entienda cuando usted habla si es Jesús o es usted o Jesús. Se dice de Kathryn Kuhlman que ella llegaba 1 hora antes de comenzar las campañas y pedía que le colocaran una silla al frente de la tarima para orar con la gente. Y mucha gente se le acercaba y ella les hablaba, ella les respondía, les daba consejería, o después de las reuniones ella se quedaba en esa misma silla hasta 2, 3, 4, 5 horas atendiendo a la gente. Y la gente decía: qué extraño, yo no sabía quién me estaba hablando, si el Espíritu Santo o Kathryn Kuhlman. Va a llegar un momento en tu vida donde Jesús y tú van a ser la misma persona, la misma personalidad. Tú habitando en Cristo y Cristo habitando en ti. Versículo 28. Versículo 28. A quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar, ¿qué dice? Perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. A fin de presentarlo perfecto, completo, equiparado, preparado. El punto final es cuando y que estamos listos para dar fruto, que estamos listos para una aceleración. Cuando nuestra meta, cuando lleguemos a la meta es Jesús, ser como Jesús, vivir como Jesús, hablar como Jesús, entremezclarnos con Jesús. Versículo 29. Por lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en nosotros. La cual actúa poderosamente en mí. Efesios 3:20, todo lo hemos leído. Efesios 3:20, gloria a Dios. Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, todo lo que usted necesite. Dentro de usted hay un poder para vencer la enfermedad, para vencer la pobreza,
para vencer los estados de ánimo, para vencer el pecado, para romper las maldiciones, para podrir los yugos. No lo busque afuera, está dentro. Es la muerte la que la libera. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos, de lo que entendemos, según el poder que se ha liberado en nosotros, según lo que le hemos permitido a este poder que es la vida de Jesús estar dentro de nosotros. La efectividad nuestra no depende de los dones o talentos que tengamos, de la gran capacidad intelectual, no, de permitirle a la vida de Jesús. Pero escuche, dos vidas no pueden ocupar el mismo cuerpo. O es Él o somos nosotros. Por eso Juan Bautista decía: es necesario que yo mengüe, cada día menguar, para que Él crezca en nosotros. Cuando tú hablas, cuando tú te expresas, ¿a quién ven? ¿A quién oyen hablar? ¿A quién ven amar? Quisiéramos ver a Jesús. Yo soy la semilla de una gran cosecha. Míreme, míreme. Se requiere. La semilla de trigo está cubierta por una cáscara, y eso habla Wasmani, una cáscara. ¿Alguien conoce una semilla de trigo? Hay una cáscara que protege la semilla. Y no es que la cáscara sea mala, es la que protege la vida que hay dentro de esa semilla. Mientras la semilla esté en esa cáscara, seguirá siendo semilla. Pero cuando se logra sembrar, la acción del sol y la humedad comienzan a podrir la cáscara. ¿Sabe qué es la cáscara de la semilla de trigo? Representa el alma, representa la vida del alma, representa el hálito, la vida egocéntrica que a veces no nos deja ir más allá, donde creemos que lo que sucede es por nosotros. Yo quiero recordarles a todos ustedes que nosotros no podemos producir nada, no sé hacer nada. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Usted sabe que es la vida del alma cuando siempre hay una necesidad por atribuirse. Lo que pasa en la vida es que fui yo, es que oré yo, es que la gran fe que yo tengo es pura vida del alma. Es la cáscara que quiere toda la gloria y es el mayor impedimento. Efesios 2:1 dice: y Él os dio vida. ¿Sabe por qué pasamos por procesos, tratos de Dios? Los tratos y procesos de Dios son para quebrantar esa cáscara que no quiere dejar salir y expresar la vida de Dios que está dentro de nosotros. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Aún Jesús, para ser efectivo en su ministerio, tuvo que pasar por este proceso. Aunque no tenía una vida egocéntrica como la de nosotros, pero Jesús tenía alma, y era su alma de Dios. No era como el alma de nosotros que egoístamente quiere brillar, quiere figurar, quiere ser el protagonista de novela. Pero Jesús tenía un alma de Dios, que donde Él no vaya a Getsemaní, el día que se enfrente a Pilato, hubiese movido un dedo y una legión de ángeles hubieran venido a rescatarlo. La mayor confrontación de Jesús en Getsemaní no fue ni con los demonios, ni siquiera fue querer hacer la voluntad de Dios. Él tenía una confrontación con su alma. Mateo 26:38 lo dice, miren ustedes.
Mateo 26:38. Aleluya. Mateo 26:38. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Pero fue ese día cuando Él tomó la copa y la bebió. Fue el momento de Él quebrantar esa alma. Esa alma que estaba triste. Esa alma que nunca había pecado contra Dios. Nunca se había separado de Dios. La mayor confrontación que tenemos y el mayor enemigo para una aceleración profética es la vida centrada en nosotros mismos, la vida egocéntrica, a la vida que le gusta el champú, a la vida que le gusta exhibir. Dios no te da las cosas para que las exhibas. Dios no te da las cosas para que te relajes. Dios te da las cosas en abundancia para que las disfrutes, pero no para que te relajes. Yo soy la semilla de una gran cosecha. Número 2. ¿Cómo logramos ser la semilla de esa gran cosecha? Cuando aprovechamos los momentos, cuando nos caemos, para madurar y avanzar. Muchas de nuestras caídas, y no necesariamente en el área sexual, malas decisiones, malas actitudes. A veces nos caemos por infieles, a veces nos caemos por torcidos, a veces nos caemos por tercos, a veces nos caemos por estar ciegos, a veces nos caemos por desobedientes. Se acabaron los amenes en esta iglesia. Cada caída que tú tengas, debes aprovecharla para avanzar, para madurar. Cada vez que el diablo o la gente te vengan a acusar, tú no te debes enojar. Cada vez que alguien tenga algo contra ti, óyelo. Es que a mí no me importa lo que digan de mí. No, a ti te debe importar. Óyelo. Porque aún el diablo acusándote te está diciendo la verdad. Él no usa mentiras para acusarte, porque saben que con Dios no funcionan las mentiras. Yo sí quiero saber qué están diciendo de mí. Le aseguro que si yo lo oigo, inmediatamente voy a estar con Dios. ¿Alguien aquí se ha equivocado? ¿Alguien aquí ha metido las de caminar? ¿Alguien aquí ha tomado malas decisiones? Son caídas en nuestra vida, de la cual podemos sacar el mejor provecho. Ahora, mire lo que dice Juan 12:24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra, mientras el grano de trigo esté guardado, nada va a pasar. Se requiere que caiga. Detrás de muchos fracasos nuestros ha estado Dios, porque fue el único medio para ponernos en crisis. Yo sé que a muchos lo que estoy predicando me lo están entendiendo a la perfección. ¿Por qué Dios permite que a veces caigamos? Para dos cosas, para tres cosas: para que avancemos, para que maduremos y no volvamos a caer. Si usted cayó en un área, no vuelve a caer. Dígame algo. El grano de trigo necesita caer en tierra. Proverbios 24:16. Mire, Proverbios 24:16. 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. No importa lo que haya pasado, no importa si fracasaste, vuelve a levantarte. Dios te va a perdonar, Dios te va a ayudar. De eso vas a sacar algo muy bueno. Es el primer paso, para lograr el éxito. Hay ciertas caídas que se convirtieron en el escalón
fruto en el escalón para tener una aceleración profética en nuestras vidas. Eclesiastés 9:12. Eclesiastés 9:12. Mira lo que dice ese versículo tan interesante. Porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en la mala red, y como las aves que se enredan en lazo. A veces somos como peces que se enredan, a veces somos como aves que son atrapadas. Así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. Los tiempos malos nadie los planifica, sencillamente caen sobre nosotros, y es ahí cuando nos caemos. ¿Sabe cuándo nos caemos? Cuando estamos ciegos, o cuando dejamos de oír a Dios, o cuando no corregimos a tiempo. Yo le aseguro que la Biblia dice que antes de la caída está la soberbia, y equivale a soberbia no querer escuchar, y por no escuchar nos caemos. ¿Cuántas veces somos como esos peces que son enredados en la red, o son atrapados? Somos como aves que somos atrapados, y ni siquiera el diablo es responsable, somos los únicos responsables. Ahora, permítame mostrarles algo bien interesante. Primera de Samuel 22, del 1 al 3. Mire, aparentemente David estaba haciendo lo correcto. Aparentemente David, aunque el rey lo perseguía, aunque había sido prudente, le había hecho un favor a la nación y al rey al matar a Goliat. Pero de repente le tocó huir, y en su huida Dios lo mandó a vivir a la cueva de Adulán, donde pasamos largas temporadas, donde estamos solos. La mayor incomodidad de David fue cuando un día Saúl, que lo estaba persiguiendo, buscó un baño, y el baño que se encontró fue la cueva donde David dormía, de manera que allí hizo lo que tenía que hacer. Los soldados se enojaron tanto que el rey, además de amenazarlos y perseguirlos, se le fue a apropiar. Imagínese una cueva después de que alguien hace lo que tenga que hacer. ¿Alguien aquí ha vivido situaciones donde usted dice tras de gordo hinchado? ¿Alguien aquí se ha encontrado en una cueva de Adulán? ¿O está viviendo? ¿Su domicilio dónde es? En la cueva de Adulán. Y no reprenda al diablo, que es Dios el que lo va a meter ahí un tiempo. Mira lo que decía David. Yéndose luego de David de allí, huyó a la cueva de Adulán, y cuando sus hermanos y toda su casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Versículo 2. Y se juntaron con él. Miren ustedes, se juntaron con él para rematar. ¿Quiénes se juntaron? ¿Cuántas veces nosotros hemos estado que no queremos ver a nadie? No nos soportamos ni nosotros mismos, y aparecen los afligidos, aparecen los necesitados, y hay que darle la mitad de la guapanela que tenemos en ese momento. Parece que aquí hay muchos en la cueva de Adulán, ¿eh? Y se juntaron con él todos los afligidos, todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Mire el versículo 3. Y se fue David de allí a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa. Vamos, ayúdeme. Hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Dios sabe lo que va a hacer contigo. Él sabe que estás en esa cueva.
Y aunque no te gusta, es necesaria. Y aunque no te agrada, es el comienzo de algo grande que Dios va a hacer contigo. La morada de José por un tiempo fue una celda. Ignorado, olvidado. Pero Dios fue el único que no lo olvidó. Cuando la semilla cae y se entierra, pareciera que la tierra es su bóveda. Pasa un tiempo sin que nadie sepa qué sucedió de ella. El propósito de la cueva de Adulán es que la gente se olvide de ti para que Él te recuerde. Aún Noé estuvo en su propia cueva, que era su arca. El arca estaba construida de una manera bien particular. La única ventana que tenía era hacia arriba y medía 45 centímetros cuadrados. En ninguna otra parte del arca. No es como la película mala que sacaron de Noé. La única ventana que tenía estaba arriba. A los lados no habían ventanas, porque lo que Dios quería con Noé es que mirara al cielo. De manera que solo veía estrellas. El único que vio estrellas no fue Abraham, fue también Noé. Él veía el sol de justicia, él veía las estrellas. Dios no quería que viera a los muertos o el cataclismo que había habido. Ahí pasó 120 días dependiendo de Dios, esperando a que Dios se acordara de él. Hasta que mire lo que dice la Biblia, Génesis 8:1. Génesis 8:1. Rápido, por favor. Y se acordó Dios de Germán, y se acordó Dios de Antonio, y se acordó Dios de Silvio, y se acordó Dios de Humberto, y se acordó Dios de Orlando, y se acordó Dios de Guillermo, y se acordó Dios de Liliana, se acordó Dios de Claudia. Él sabe dónde estás ahora metido. Él conoce tu cueva, Él conoce tu arca. Esto ni se predica. Los 7 puntos para llegar al éxito. Totalmente contrario a lo que dice la Biblia. Dígale a su vecino, te van a sacar de esa cueva. Escúcheme. De la cueva saltó David al palacio. De la celda saltó José al trono del rey. Del arca saltó Noé para convertirse en el dueño de toda la tierra. El hombre más rico de la historia no ha sido Salomón, ha sido Noé. A Noé se le endosó la tierra. Aprovecha los momentos cuando te caes para que madures y avances. ¿Acaso no dice la Biblia que Pablo respiraba amenazas contra la iglesia? Iba muy violento a meter gente a la cárcel. Y ¿sabe una cosa? El peor error de él fue participar en la muerte de Esteban. Dice que cuando mataban a Esteban, las ropas de Esteban se lo pusieron a los pies. De manera que Dios dijo, este mató a Esteban, ahora el llamado de Esteban lo va a tener que cargar él. ¿Y sabe por qué Pablo murió como murió? Se cree que Pablo murió aserrado. Lo aserraron, murió aserrado por la mitad, para que experimentara lo mismo que él provocó. Dice que una luz resplandeciente, cuando iba camino a Damasco, lo derribó por tierra. No sabemos si iba en caballo. Lo importante no era que iba en caballo, no. Lo importante fue que lo derribaron por tierra. Lo mejor que nos puede pasar a nosotros es, en cierto momento, ser derribados por tierra. Y lo primero que hizo Saulo: Señor, ¿qué quieres que haga? Inmediatamente se rindió. A los 3 días fue lleno del Espíritu Santo, y a la semana ya estaba predicando. Ya estaba haciendo ruido. Deje que la gente crea que a usted la enterraron desde que se convirtió. Y
Es verdad, usted está enterrado por un tiempo. Usted está ignorado por un tiempo. Usted se cayó por un tiempo. Deje que la gente lo diga. A José lo olvidaron por un tiempo, hasta que de todas partes venían a conocer quién era José. Y le voy a decir algo proféticamente, hijo. A usted ni lo van a reconocer, porque cuando los hermanos de José lo vieron, no lo reconocieron. No lo van a reconocer. En el nivel que Dios lo va a poner a usted, en el nivel donde Dios lo va a llevar, el fruto que usted va a dar, la influencia que usted va a tener, y lo que Dios le dé es para que usted bendiga, para que usted pague con bien el mal que le hicieron. Porque usted no es de esa estirpe, usted es de la estirpe de los que saben morir, de los que se saben negar. Yo soy la semilla de una gran cosecha. Número 3. Yo soy la semilla de una gran cosecha. ¿Alguien aquí puede repetir eso? Cuando aprendemos a morir delante de Dios, cuando aprendemos a morir, usted muere delante de Dios. Usted no muere delante de nadie. No es un espectáculo, es entre usted y Dios. A nadie le interesa, a nadie le importa. Ese versículo 24 dice: y muere. Y muere. Oseas 6 del 1 al 3. Oseas 6 del 1 al 3. Oseas 6. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, y en el tercer día nos resucitará, y viviremos delante de Él. El versículo número 3. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Interesante que lo que despierta a la semilla para decir que se rompió la cáscara es una tremenda lluvia. Hay una tremenda lluvia, la tardía y la temprana, que van a venir sobre tu vida para regarte, que van a venir a tu vida para anunciarte que ya es el tiempo de dar fruto, que ya es el tiempo de que hagas ruido, de que ya es el tiempo para que Dios te dé una influencia. Pero no te resistas a morir. Usted muere cuando aprende a callar. Usted muere cuando no se defiende. Usted muere cuando sabe que alguien está hablando mal de usted o está queriendo mal contra usted, y usted no cambia con esa persona. Al contrario, usted suaviza su corazón, usted se enternece a pesar que le estén haciendo daño. Usted muere. Como decía Andrés Murray, hay 3 clases de personajes con los cuales te va a tocar lidiar toda la vida: con los Pilatos que te traicionan, con los Judas que te traicionan, con los Caifás que te condenan, y con los Pilatos que te entregan. A Judas le dijo amigo, a Pilato se le quedó callado, y a Caifás respetó la autoridad que tenía. Y los 3 estaban equivocados. Hay momentos en nuestra vida que el que nos condena no está equivocado. Es verdad. El que nos traiciona, seguramente nosotros provocamos con nuestra inmadurez que nos traicionaron. Y el que nos entrega, esa es la figura del equipo. Pero no te puedes dañar. Hay gente que prefiere dañar a otros que morirse. Hay muertes en las que te toca a ti solo. No involucres a nadie. No contamines con amargura ni a tu familia, ni a tu pareja, ni a tus hijos, ni a tus hermanos. Muérete solo. Ve delante de Dios y aprende a morir. Pablo decía en Gálatas 2:20, ¿alguien conoce Gálatas 2:20? Gálatas 2:20, mire lo que dice Gálatas 2:20.
Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Ya no vivo para mí yo. Ya no satisfago mis deseos egoístas. Ya no tengo una vida centrada en sí mismo. Ahora más vive Cristo en mí. Cada vez que nosotros morimos delante de Dios, no es para que nos quiten algo, es para darnos más. Cada vez que pasamos por estos procesos de muerte, se añade algo más de Cristo en nosotros. Se hace más real Jesús en nosotros. Más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Jesús murió hace 2000 años en una cruz. Ahora esa cruz está vacía porque te toca a ti. Jesús un día cargó la cruz. Ahora te toca cada día tomar la cruz, negarte a ti mismo y seguirlo. Yo me rindo a Él. Diga, yo aprendo a morir delante de Dios. Número 4. Estoy terminando. Yo soy la semilla de una gran cosecha. Yo soy la semilla de una gran cosecha. Vean aquí al que va a dar a luz a más de 70,000 personas que voy a pastorear en esta ciudad. Yo me voy a multiplicar en 70,000. Ay, Padre bendito. Hace año y medio que a mi papá, estando en la casa, le dio un infarto cerebral y me tocó sacarlo al hospital, a la clínica con él corriendo, y él llegó muerto. La doctora que salió a recibirme en urgencias dijo: Señor, él está muerto. ¿Quién es? Él es mi papá. Él está muerto. Le dije: no, él no está muerto. Llegó mi hermano como un loco, me tocó cogerlo y ponerlo por allá. Él no está muerto, atiéndalo, doctora. Ella fue y el paramédico, por no dejarlo, se demoraron 1 hora y cuando salieron, no, está vivo, es verdad. Volvió. Luego se me acercó a las 4 horas otra doctora y me dijo: le acabamos de hacer una escanografía y al señor le han dado, son 5 infartos cerebrales, 5. ¿Sabe qué le dio a él? Le dio lo que le dio a Calero, al arquero Calero. A él le dio una vez y lo mató. A mi papá le dieron 5 y ahí sigue dando lora. Y no es arquero y está gordo y no tiene la constitución física de Calero. Pero cuando le conté a mi padre dijo: la razón por la cual tu papá sigue vivo es porque tú has muerto cada rato delante de Dios. Cuando Satanás viene a matar a alguien, no puede hacerlo porque tú ya moriste. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Diga conmigo: yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle. Yo soy la semilla de una gran cosecha. ¿Alguien puede decirlo aquí? Úselo como una confesión de fe. Cuando nos convertimos en la semilla, mírame, tú tienes 2 alternativas. O eres la semilla que nunca dejaste de ser semilla, o eres la semilla que se va a convertir en un tremendo fruto.
Cada persona que está en este lugar tiene un potencial en Dios que tiene que liberarlo. Número 4, ¿cómo logramos ser las semillas de una gran cosecha? Cuando le sacamos el mayor provecho a los momentos de soledad, para buscar y humillarnos delante de Dios. Hay momentos donde Dios te llama a la soledad. El versículo 24 dice: y queda solo. No escapes de los momentos de la soledad. Yo viví en soledad por casi 4 años, ignorado por la familia. Mi familia no supo de mí en 4 años. Algunos amigos que tenía me abandonaron. Quedé totalmente solo, viviendo en un cuarto solo. Pero allí aprendí a conocer a Dios. Allí aprendí a humillarme. Allí aprendí a desarrollar una comunión con Dios. Hay momentos mire, ahora tengo esposa, tengo una familia, tengo hijos, y todavía hay momentos donde Dios me llama a la soledad. Yo descubrí esto. ¿Por qué pasamos por momentos de soledad? ¿Alguien quiere saber por qué pasa por momentos de soledad? Hay 5 razones por las cuales pasamos por momentos de soledad. La primera, para descontaminarnos de los malos recuerdos, de los fracasos, y limpiarnos el corazón para las nuevas cosas que Dios va a hacer en nosotros. Los momentos de soledad no son malos. Dios te quiere reprogramar, Dios te quiere limpiar, Dios quiere sacarte toda esa basura de tus recuerdos recurrentes que no te dejan avanzar. Como que en la soledad Dios mueve el reloj que hay dentro de ti y lo pone en presente. Como que Dios saca ese reloj biológico tuyo que siempre está en el pasado y lo pone en el estado del tiempo de Dios. Siempre feliz, siempre gozoso, siempre sano, siempre alegre, siempre victorioso, siempre triunfante, siempre humilde, siempre fiel. Isaías 43, 18 y 19. Rápido, por favor. Isaías 43, 18 y 19. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. A partir de hoy, olvídese. Lo que quedó atrás, ya olvídelo. No se acuerde más. Versículo 19. He aquí, yo hago cosa nueva. Pronto saldrá la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez. Dios no se cansa de intentarlo contigo. Otra vez. Y el otra vez de Dios es mayor y es mejor de lo que tú fuiste en el pasado. Otra vez abriré camino en el desierto. Y miren, y ríos en la soledad. Aprovecha la soledad, porque en la soledad Dios va a abrir ríos, Dios va a abrir puertas, Dios va a abrir posibilidades para ti. ¿Por qué pasamos por momentos de soledad? ¿Sabe por qué? Porque Dios necesita emparejarnos, equilibrarnos y equipararnos para las cosas más grandes. Aprovecha esos momentos de soledad. Isaías 40, versículos 3 al 5. Gloria a Dios. Ya debería estar ese versículo. Vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada a la soledad nuestro Dios. Es en los momentos de soledad donde Dios nos endereza, donde Dios nos equilibra, donde Dios corta, y corta lo que está seco. Y es en los momentos de soledad, porque Dios quiere hacerlo a solas. Versículo que sigue. Gloria a Dios. Versículo 4. Todo valle sea alzado. Todo valle sea alzado. ¿Quién está en el computador? Todo valle sea alzado. Todo el que se cree mucha cosa. Perdón. Todo el que está muy bajito, el que se cree que no vale nada, en la soledad Dios lo va a subir. Va a subir tu autoestima.
Pero el que esté muy alto, Dios lo va a bajar. Lo torcido lo va a enderezar. Y lo áspero lo va a allanar. Lo va a pulir. Dios tiene una lija para pulir. Versículo que sigue. Versículo 5. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová, ¿qué dice? La boca de Jehová ha hablado. ¿Por qué pasamos por momentos de soledad? Para ser instruidos y madurados en los faltantes de nuestra vida. Es ahí cuando Dios nos va a instruir. Es ahí cuando la inmadurez Dios la va a corregir. Deuteronomio 32 días. Deuteronomio 32 días. Aleluya. Le halló en tierra de desierto. Allí fue donde tú conociste a Dios, en tierra de desierto. Y en yermo horrible. Y en yermo de horrible soledad. Todos los que estamos aquí conocimos a Dios en un desierto. Otros en un yermo horrible de soledad. Pero mire, lo trajo alrededor, lo instruyó y lo guardó como a la niña de su ojo. Porque pasamos por momentos de soledad. Mire, porque Dios necesita cortar y aún herir las cosas que nos estaban llevando al fracaso y a la destrucción. Antes que seas destruido y antes que conozcas el fracaso, Dios prefiere llevarte a la soledad. La Biblia dice que Jacob, después de que atravesó el vado de Jabó, el río de Jabó, se quedó solo. Dios lo quería solo. Y aunque luchó toda una noche con el ángel de Jehová, y aunque al otro día amaneció y salió de ahí, cojeaba, estaba herido en su muslo. Pero ¿sabe qué dijo? Fue librada mi alma, porque vi a Dios cara a cara. Momentos de soledad son momentos para ver a Dios cara a cara, para conocerlo. Hay cosas que usted no va a entender porque alguien se las predique o alguien se las aconseje. Hay cosas que usted las va a entender porque Dios se las dijo cara a cara. ¿Por qué pasamos por momentos de soledad? Sencillo, para Dios consolarnos. Los momentos de soledad son momentos donde Dios quiere consolarte. Y tengo un texto para esto. Isaías 51:3. Isaías 51:3. Isaías 51:3. Ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades. Míreme, Dios hay momentos que te quiere consolar, quiere cambiar el rumbo de tu vida. Y mire la promesa que Dios te da: cambiará tu desierto en un paraíso. En donde estabas estéril vas a ser fértil. En donde había un desierto habrá un paraíso. Y su soledad en huerto de Jehová. Y lo que no tenías ahora va a ser un huerto de Dios para ti. Y se hallará en ella alegría, gozo, alabanza y voces de canto. Deja que Dios te consuele. Deja que Dios te abrace. Deja que Dios corte la esterilidad, que Dios corte el fracaso en tu vida. Hace 26 años, pasando me acuerdo la fecha, 13 de octubre de 1988. Estaba pasando por uno de los momentos más difíciles de mi vida. Estaba en un cuarto solo, sin saber a quién contarle lo que estaba pasando. Al pastor mío antes tenía yo que ayudarle. Y estaba metido en una habitación llorando, quebrantado, tirado en el piso, en el mayor fracaso de mi vida. Y encontré ese versículo y no lo entendí. Después de 26 años lo vine a entender ayer. Fueron 7 meses por los que pasé, donde llegaba del trabajo a esa habitación
No prendía el televisor. Me acostaba a las 7:30 de la noche. Pero en esos 7 meses Dios me fortaleció. En esos 7 meses Dios me consoló. En esos 7 meses me hice fuerte. Me acostumbré tanto a estar solo con Dios que luego se me hizo difícil tener una vida social. Y aunque estoy casado, todavía amo esos momentos de soledad. Termino. Soy la semilla de una gran cosecha. ¿Cómo logramos ser una semilla de una gran cosecha? Manteniendo crucificada la vida egocéntrica del alma. Manteniendo crucificada la vida egocéntrica del alma. Sabiendo cuando el alma quiere brillar. Sabiendo cuando el alma quiere reconocimiento. Sabiendo cuando el alma está estorbando que Dios nos acelere. Y voy a terminar donde comencé. Juan capítulo 12, versículo 24. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Sencillo. Aquí está el versículo 25. El que ama su vida, el que defiende la vida de su alma, el que no se quiere salir de ese círculo egocéntrico, la perderá. El que ama su vida la perderá. ¿Cuántas veces por no negar nuestra alma hemos perdido un avance? Hemos perdido una aceleración. ¿Se imaginan donde Abraham no se niegue? Donde Abraham se niegue a sacrificar a Isaac. Subió con un hijo y bajó con una descendencia. El que no ama su vida la perderá, y el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Ese versículo en 3 versiones diferentes. Si ustedes consideran que su vida es más importante que obedecerme, no tendrán vida eterna. Pero si consideran que su vida en este mundo no es importante y me obedecen, entonces tendrán vida eterna. Otra versión dice: quien vive preocupado solamente por su vida, por sus intereses, terminará por perderla. En cambio, quien no se apegue a ella en este mundo, la conservará para la vida eterna. Y la versión del recobro, que es la que más me gusta: el que ama la vida de su alma la perderá, y el que la aborrece en este mundo para vida eterna la guardará. Usted sabe cuándo es el alma. Usted sabe cuándo es la necesidad de reconocimiento. A Jesús lo querían ver los griegos. Finalmente los griegos nunca vieron a Jesús. Pero aunque no lo vieron, los griegos oyeron hablar de Jesús. Es preferible que oigan de nosotros y no calmar la necesidad que nos vean. Yo soy la semilla. Yo soy la semilla. Padre, yo soy la semilla de una gran cosecha. Gracias. Gracias, Jesús. ¿Por qué no le da gracias a Jesús? Aleluya. Gracias, Jesús. Aleluya. Gracias, Jesús. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero ser
Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo. Yo me entrego, quiero serle. Vamos, dígalo. Yo me rindo a Él. Yo me rindo. Todo a Cristo. Yo me entrego. Quiero serle. Aleluya. Aleluya. Eres la semilla de una gran cosecha. Deja que Dios libere todo el potencial de vida que hay en ti. Si tú eres pastor o eres un obrero, las multitudes están dentro de ti, tú las cargas. Abraham nos cargaba en sus lomos. Usted carga en sus lomos, en su ADN espiritual, y tienen que ser liberadas. Por eso cada vez que Dios venga a tratarte, a bregarte, no le resistas. Cae delante de Él. Si es un tiempo de muerte, pásalo tú solo. Cuando tú sabes que es Dios el que te está tratando, adóralo, bendícelo, niégate, no te dañes, no te revientes. Espera que de esos tiempos y esos procesos se va a levantar otro tú. Se va a levantar otro yo dentro de ti. Amén. ¿Alguien puede decir amén? Den un aplauso a Jesús.